Ok, entonces ya que tenemos listo nuestro modelo, vamos a empezar a generar toda la textura. Entonces lo que les decía también hace unas cuantas clases es que tenemos que tomar toda la información de todos los puntos del objeto en 3 dimensiones y pasarla a una de 2 dimensiones. El ejemplo clásico de esto es, no sé, lo que luego nos ponían a hacer en la primaria con las figuras geométricas. Por ejemplo, ¿no? Un dodecaedro, que lo tenemos que hacer así en volumen, y teníamos como papelitos no recortados con esta figura. Entonces ya recortábamos el papelito y luego en las pestañitas le poníamos pegamento y ya las uníamos, ¿no? Y nos daba algo como esto. Pues aquí tenemos que hacer básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos nuestro objeto tridimensional, tenemos que recortar algunas caras y luego extenderlas para que nos quede en un plano bidimensional y sobre este poder pintar. Entonces, por ejemplo, aquí en donde vemos todo ese relajo es en una opción que se llama, nos vamos a Window y luego UV Texture Editor. En el UV Texture Editor es en donde vemos justamente el acomodo de nuestros UVs. Los UVs son como justamente algo similar a los vértices, pero se refieren justamente a la textura bidimensional o al espacio bidimensional, digo. Por ejemplo, ahorita este es el desarrollo que tengo bidimensional, ¿no? De la figura del reloj. Evidentemente no es muy precisa o no se parece prácticamente nada a la versión tridimensional que tengo del reloj. Entonces recuerden que para ver ese menú tenemos que irnos a Window, luego UV Texture Editor. Aquí hay dos cosas importantes. En primera, tener como que más o menos la misma relación del espacio en nuestro ambiente bidimensional al tridimensional. Y en segundo, que no se ¿cómo se hace? Overlap, ¿cómo dices overlap? Se ponga encima una del otro, ¿no? Alguna cara. Para asegurarnos de eso, podemos presionar este iconito que se ve como un cuadro blanco y uno azul. Entonces se pone de color nuestro objeto bidimensional. Para mover aquí todos digamos la geometría, utilizamos igual botón derecho sobre el objeto y seleccionamos UVs. Les digo, los UVs son equivalentes a los vértices, pero estos se manejan únicamente en el espacio bidimensional. Entonces, por ejemplo, si aquí muevo mis UVs y se sobreponen a alguna de la geometría, pasa esto, ¿no? Se ve el rojo, me indica que está la cara volteada, y el azul más fuerte significa que están encimadas. Evidentemente eso significa que está mal mi textura. Entonces, ¿cómo genero aquí la textura de manera más apropiada? En este caso tengo de dos sopas. Cuando son objetos cuadrados, tengo una opción muy fácil que es generar automáticamente el UV mapping. Entonces selecciono el objeto, me voy al menú de Create UVs y luego le pongo Automatic Mapping. Si se fijan, aquí me genera 6 caras. De estas 6 caras son equivalentes a como una proyección. Supongamos que aquí tenemos una cámara en esta cara y está viendo hacia abajo al objeto. Todas las caras que estén directamente viendo hacia este lugar se van a poner en un cierto acomodo. Lo mismo en esta parte de acá. Supongamos que tenemos una cámara de este lado que está viendo el objeto. Todas las caras que estén planas relativas a esta cámara se van a acomodar de X o Y forma. Entonces, por ejemplo, para ver esto, nos vamos al UV Texture Editor y así es como separó todas nuestras caras. Digamos, ya están más proporcionales una con la otra. La desventaja de esto es que justamente están todas recortadas y acomodadas de una forma que no es lógica para nosotros, ¿no? Supongamos que quiero pintar una raya
desde la parte de arriba hasta la parte de abajo del reloj, en la parte central. Si nos vamos al UV Texture Editor, tendría que poner una línea, por ejemplo, de aquí a acá. Luego tal vez otra de aquí a acá, otra de aquí a acá, otra de aquí a acá. Entonces resulta como que un poco difícil el asunto. Lo ideal aquí es tener, les digo, la misma figura que tenemos en el espacio tridimensional, en el espacio bidimensional. Aquí realmente me convendría seleccionar primero las caras del frente. Vamos a una vista lateral. Voy a seleccionar, tratar de seleccionar únicamente las caras del frente. Bueno, vamos a intentarlo nada más con estas. Entonces, ya que tengo estas caras seleccionadas, voy a utilizar otra herramienta que se llama Create UVs, y en este caso es Planar Mapping. Voy a abrir la cajita de opciones y en este caso quiero que se proyecte sobre, digamos, este eje que sería el de las zetas. Entonces le pongo Project from Z-Axis y le digo que mantenga la relación del aspecto de la imagen y le pongo Project. Entonces, si ahora checo mis caras, ya veo que se conserva, ¿no?, la proporción de mi objeto tridimensional con el bidimensional. Entonces tendría que hacer esto con todas las caras de mi reloj. Aquí en Maya resulta un poco difícil y poco intuitivo hacerlo. Por eso les recomendé que utilizaran para esto otro programa que se llama UV Layouts. Entonces, para utilizar el UV Layouts necesito exportar este objeto en modo de objeto y abrirlo en el otro programa. Para hacer eso, primero que nada voy a borrarle la historia, Freeze Transformations y Center Pivots. Luego voy a irme a File y voy a seleccionar Export Selection. Abro la cajita de opciones y aquí, en lugar de que el formato del archivo sea Maya Binary, vamos a seleccionar uno que se llama OBJ Export. Voy a poner Export Selection. Lo voy a exportar. Una vez que lo exporte, tengo que abrir mi programa. UV Layout. Ok, entonces este es mi programa. Aquí le voy a poner Load. Me voy a la carpeta donde tengo el archivo. Selecciono el objeto, le pongo Load. Entonces aquí ya me carga el objeto. Entonces, en este programa es muchísimo más fácil e intuitivo hacer el mapeo, porque todo lo hacemos directamente en el modelo tridimensional. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es cortar los bordes para separar nuestro objeto. Entonces, para cortar los bordes, aquí la forma de moverse es exactamente igual que la de Maya. Para girar, presionan Alt, botón izquierdo. Para hacer el panning, igual Alt, botón medio del mouse. Y con el botón derecho hacen zoom. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar unos bordes para cortarlos.
y empezar a separar nuestra geometría. Por ejemplo, sobre este borde de aquí podemos cortar. Y también lo ideal es que los cortes sean en un lugar donde no se va a ver mucho, ¿no? en escena, porque luego tiene como que un desfase, ¿no? en la textura. Entonces en este caso nos conviene cortar un poco la parte de arriba y hacer los cortes en la parte de atrás. Para cortar vamos a poner el mouse sobre el edge que queremos cortar y vamos a presionar la tecla de C de Carlos. Y si se dan cuenta se marca un borde rojo y uno amarillo. El borde rojo es como un borde así imperativo que vamos a cortar, y el amarillo sigue como ¿cómo se dice? La dirección de los edges. Cuando encuentra un ángulo, por ejemplo, de más de 90 grados, ya no sabe para dónde ir, si para acá o para acá, entonces ahí se detiene. Entonces tenemos que indicarle que queremos que el borde lo siga, en este caso hacia abajo. Ponemos el mouse sobre el borde, presionamos C. Volvemos a presionar C y aquí seguimos todo el borde de atrás del reloj. Nos aseguramos que vayan a todo lo largo del borde. Ok, ya que llegamos hasta el final de nuestro objeto, vamos a poner el mouse sobre el borde y presionamos Enter. Y aquí vemos cómo lo separa. Ahora tenemos que hacer lo mismo con este borde de acá. Nos aseguramos que vaya a todo lo largo del objeto. Ponemos el mouse sobre el borde, presionamos Enter y ya lo separa. Ahora vamos a cortar también la parte de la tapa de aquí. Presionamos Enter y también me falta marcar este borde de arriba. Presiono Enter. Ok, entonces ya tengo dividido mi objeto. Aquí este programa tiene como tres partes. Una que es la edición tridimensional, otra es la edición bidimensional y otra que es nada más para ver cómo queda nuestra textura. Y todas estas digamos partes del programa podemos accesar a ellas presionando 1, 2 o 3. 1 es la edición bidimensional, pero ahorita como no tengo ningún objeto en esa sección, me dice Can't edit UVs, no faces in UV space. El 2 es justamente en donde editamos nuestro objeto de manera tridimensional. Y el 3 vemos el objeto también en 3D, pero aquí ya nos marca la textura. Como no he editado la textura todavía, se ve exactamente igual el objeto. Entonces primero que nada tenemos que estar en el 2 para editar los bordes. Y una vez que ya están editados, tengo que mandarlos al editor bidimensional. Para hacer eso presiono la tecla D de dedo sobre el objeto, pongo el mouse sobre el objeto, presiono D y eso manda esa geometría al editor bidimensional. Hago lo mismo con la parte de atrás del objeto y una vez que ya terminé de mandar todos los objetos, automáticamente se pasa al visor de texturas. Entonces queremos primero editarlas, presionamos 1 en el teclado y este como tal ya es el editor bidimensional. En este caso, para mover los objetos tengo que dejar el mouse primero sobre el objeto, luego presiono la barra de espacio y con el botón del medio del mouse ya lo puedo mover. Si dejo presionada igual la barra de espacios y doy clic con el botón izquierdo, puedo girar.
y con el botón derecho puedo escalar. Entonces ahora tenemos que desdoblar un poco la geometría. Para desdoblarla, presionamos, primero que nada ponemos el mouse sobre el objeto, vamos a presionar la tecla de F de foca. Y entonces vemos cómo empieza a desdoblar todos los bordes. Aquí, digamos, el color del objeto nos indica si se está estirando, comprimiendo o está bien la textura. El verde es el ideal, significa que está bien la textura. El rojo significa que se está estirando y el azul que se está comprimiendo. Es inevitable tener obviamente los tres colores, pero preferentemente la mayor parte del objeto tiene que estar en verde. Vamos a hacer lo mismo con este objeto. Dejamos presionada la tecla F de foca y dejamos que se desdoble. Ok, entonces ya que lo desdobló, ahora tenemos que agrupar los dos objetos que queden dentro de este cuadrito. Podemos hacerlo de forma manual o este programita también nos hace la vida más fácil. Le damos clic aquí en donde dice Pack y le ponemos Pack All. Entonces automáticamente nos pone todas las figuras dentro del cuadro este rojo, tratando de optimizar el mayor espacio posible, ¿no?, de la figura. Es importante que quede dentro de este cuadro rojo porque esto demarca el espacio del archivo de imagen que vamos a utilizar. Una vez que ya lo acomodó, vamos a darle clic aquí en donde dice Update. Seleccionamos el reloj, le ponemos Update y nos crea un nuevo archivo que se llama reloj UV Layout. Entonces en este nuevo archivo ya tiene todas las guardada el UV mapping que acabamos de hacer. Entonces ahora tenemos que regresar este objeto a Maya. Entonces nos regresamos a Maya. Vamos a importar ese objeto. Este es el objeto original y lo que puedo hacer es ponerlo en un layer para ocultarlo de mientras. Entonces recuerden, para poner los objetos en layers, seleccionan el objeto y le dan clic a este botoncito de aquí, que significa crear un nuevo layer y poner automáticamente el objeto seleccionado. Entonces una vez que lo creo, le quito la V de visibilidad aquí y ya lo podemos esconder. Entonces ahora vamos a importar el objeto que acabamos de modificar. Nos vamos a File, seleccionamos Import y seleccionamos el reloj, porque me faltó la J. El reloj UV Layout. Entonces si nos fijamos, tiene la misma figura, está en la misma posición, pero a diferencia del pasado, si vamos al menú de UV Layout, ya tiene los UVs adecuados. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer con estos UVs? Bueno, también aquí en Maya es lo que les decía del recuadrito ese rojo del UV Layout. Aquí se marca como un recuadro gris. Todas las texturas de nuestros objetos tienen que estar dentro de este recuadro, porque si se salen, se empiezan a repetir y hace cosas extrañas. Entonces recuerden, siempre tiene que estar dentro de este cuadro gris. Y ahora, ¿qué tengo que hacer con esta información? Selecciono el objeto primero que nada. Tiene que estar en modo de objeto. Ya que está en modo objeto y lo tengo seleccionado, me voy a la ventana del UV Layout, del UV Texture Editor. Selecciono polígonos, UV Snapshot. Aquí selecciono la carpeta donde quiero guardar la imagen. Yo lo voy a guardar en Source Images. Le voy a poner reloj Snapshot.
.png. Aquí es importante que le pongan la extensión, porque de default tiene un error Maya y nunca se la pone. Entonces le ponemos PNG, ponemos el tamaño de la textura. En este caso vamos a poner 2048 píxeles. Keep aspect ratio, anti-alias lines. De preferencia yo le pongo el color en negro y selecciono aquí el formato también como PNG. Le pongo OK. Y esto nos graba un archivo de imagen con esta información, que la vamos a utilizar como una especie de guía para poder pintar nuestro objeto. Entonces ahora voy a abrir Photoshop. Y aquí en Photoshop voy a abrir ese archivo que acabo de crear. Busco la carpeta. Lo seleccionamos. Ok, entonces si nos damos cuenta, este como grid es clásico de Photoshop cuando la imagen es transparente y encima de eso se ven las líneas del reloj. Aquí en la carpeta, en este iconito, son los layers y tenemos un solo layer que es donde están las guías. Entonces para no modificar estas guías vamos a darle doble clic sobre el nombre. Vamos a cambiarle el nombre a guías para que sepamos que es este layer, y vamos a darle clic al candadito para que no lo podamos modificar. Entonces vamos a crear con este icono de acá un nuevo layer. Le voy a poner el nombre de BG, de background. Voy a utilizar este icono de acá, que es para rellenar con color blanco. Le doy un clic, entonces ya me pone el fondo blanco y así es más fácil ver las guías. Entonces, para que se den una idea de lo que les decía hace rato de poner una línea a lo largo del objeto, voy a utilizar mi pincel. Voy a crear un nuevo layer. Voy a poner línea. Es importante que le pongan los nombres a sus layers para mantenerlos organizados, y que después, cuando tengan cientos y cientos de layers, sepan qué es cada cosa y no se pierdan. Entonces ahora con mi pincel con color negro voy a trazar una línea vertical a lo largo de todo el reloj. Entonces nada más para que se den una idea de cómo es que funcionan las texturas. Entonces una vez que ya tengo, supongamos que ya tengo terminada mi textura, voy a irme a los layers, voy a apagar las guías para dejar únicamente el color. Voy a salvar mi imagen. Vamos a ponerle un nombre. Pueden utilizar JPG, PNG, TIFF, el formato que quieran. Yo generalmente utilizo Targa porque es un formato nativo de Maya. Vamos a ponerle, en este caso, como tiene muy poca información la textura, le ponemos 16 bits para que no ocupe mucho espacio. Le damos OK. Entonces ya de regreso en Maya, vamos primero que nada a asignarle un nuevo material a nuestro objeto. Entonces le damos clic con el botón derecho, Assign New Material. Vamos a seleccionar, recuerden, siempre los materiales de Maya que están, los materiales de Mental Ray que están aquí en este tab, Mental Ray, Materials, y luego vamos a seleccionar Mia Material X Bases. Le damos clic. Aquí vamos a cambiarle el nombre para saber también qué material, de qué objeto es y eso. Entonces le ponemos reloj underscore Mia Mats. Esto significa que es un material de Mental Ray. Entonces aquí en color le damos clic al checkerboard. De aquí seleccionamos File. Ahora aquí en la carpetita le damos clic para seleccionar el archivo que queremos. Quedamos que era test color reloj
TGA. Si presionamos el número 6 en el teclado, activa las texturas. Si nuestro objeto se ve todo negro, entonces tenemos que seleccionarlo. Nos vamos al UV Texture Editor y en donde dice Texture le cambiamos la textura. Entonces ahora ya se ve blanco, justamente con la raya en el centro. Es lo que les decía. Así es como le asignamos las texturas. Evidentemente, aquí en lugar de poner una raya, deberíamos de poner algún material como de madera. Por ejemplo, aquí en Photoshop voy a abrir una textura de madera, la voy a copiar, la voy a pegar en mi textura, la acomodo basándome en las guías. Por ejemplo, aquí si presiono Control T, activo la transformación de la textura. La puedo, si agarro las esquinitas, la puedo escalar. Y la ajusto a manera de que se vea bien en mis guías. En este caso, el grano de la madera se ve bien a esta resolución o a este tamaño, pero me deja en blanco parte del reloj. Entonces lo único que hago aquí es duplicar esta imagen. La forma fácil de duplicar en Photoshop es presionar la tecla de Alt y luego lo mueven. Entonces ya eso les queda una copia. Entonces yo voy a acomodar la copia. Vuelvo a copiar y lo muevo hacia el lado para tener la textura de atrás del reloj. Igual, por ejemplo, aquí si quieren que no se vea tan nuevo su reloj, pueden agregar como en un nuevo layer. Aquí creamos otro layer, imperfecciones como suciedad o similares. Entonces con su brush, con su pincel, le damos clic aquí para seleccionar un nuevo pincel. Vamos a agarrar uno que tenga mucho ruido. Seleccionamos color negro. Y aquí arriba en la opacidad vamos a poner una opacidad baja. Y podemos empezar a pintar, por ejemplo, en la parte de abajo del reloj. Entonces empezamos a pintar manchitas o suciedad o lo que se les antoje. Ya que terminan de hacer de pintar su layer, recuerden desactivar primero las guías, lo salvamos y de regreso en Maya selecciono el objeto como lo salvé con el mismo nombre. Aquí en el material del objeto le doy clic en la flechita del color y aquí nada más le voy a poner Reload y me va a cargar la nueva textura. Entonces ya tengo la textura del color, de la madera, y también tengo como esas manchas, ¿no? Como de suciedad o lo que sea.
Y así es como le ponemos textura a los objetos.